Camina, párate, camina quieto. No son aspectos contradictorios. ¿Lo hablamos? Hola, buenos días, soy Alex Letosa. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este episodio de Caminar Quieto de Educatul, el podcast en el que vamos a avanzar, pero también nos vamos a detener en el camino para disfrutar de cada momento que lo merezca. Y estamos nuevamente a martes, son otra vez las 5 de la mañana, pero como depende de cuando me estés escuchando, ya sabes que te deseo buenos días, buenas tardes o buenas noches. Pues estamos aquí en otro podcast más para tratar temas de educación y de psicología, y hoy vamos a hablar de un tema concreto que he vivido muchas veces en consulta y que vivimos muchas veces con Educatul y que sobre todo sienten padres y madres primerizos, sobre todo, pero luego cuando empezamos a tener más hijos eso se suele incrementar, que es el sentimiento de culpa por si estamos educando bien o mal. Y es que en el momento de tener un hijo empezamos ya durante el embarazo a escuchar lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, empezamos a leer o no empezamos a leer, nos dicen cosas, nos dicen otras cosas y llega un momento en que nos volvemos un poco locos. Pues vamos a tratar en este podcast de quitar ese peso de encima, ese lastre, y ver de qué manera lo podemos gestionar. Así que, bienvenidos y bienvenidas a este podcast Caminar Quieto de Educatul. Plau anunciar que aquest any el premi de la quarta edició Ramon Molines al millor projecte d'impacte social és Educatul d'Àlex Letosa. Además, es el artífice de una herramienta innovadora, Educatul, de la que hablamos durante los próximos minutos. Parlem d'Educatul, que és aquesta eina de la que estem xerrant, i parlem amb el seu creador i professor d'Estudis de Ciències de l'Educació de la UOC, l'Àlex Letosa. Àlex, bon dia, benvingut. Todos bienvenidos. Vamos a estar conversando hoy día con Àlex Letosa desde España. Así que tremendo privilegio, Àlex, para nosotros tenerte acá. ¿Cómo? És l'Àlex Letosa que ens parlarà sobre noves eines per educar millor. Endavant, Àlex. Y por eso traemos a nuestros micrófonos a un emprendedor UOC, como es Àlex Letosa, psicólogo, logopeda, es director de instituto y profesor colaborador en los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad Oberta de Cataluña de la UOC. Pues bueno, antes de entrar a tratar este tema sobre ese sentimiento de culpa que se despierta cuando estamos educando y que es un tema que para nosotros es muy importante en Caminar Quieto Educatul, porque precisamente recordad que nuestra herramienta lo que proporciona es la posibilidad de que contestes un cuestionario en educatul.com y a partir de ahí obtienes tu perfil educando con tus puntos fuertes, con tus puntos de vigilancia y con tus puntos de mejora. Y el objetivo principal de Educatul es acompañar y ayudar, pero no que eso nos genere una situación de agobio, ¿no? De decir, ostras, es que no lo estoy haciendo perfecto, tengo que educar perfectamente. Y ya bastante presión social podemos llegar a tener como para entender que nuestra herramienta va a ser una ayuda, una tranquilidad, entender que siempre vamos a tener puntos de mejora y que simplemente se trata de descubrir qué puntos de mejora son para
poder trabajarlos para sentirnos bien, y que a veces es inevitable que cuando nos queremos tapar el cuello con la manta nos destapamos los pies, y si nos queremos tapar los pies nos destaparemos el cuello. A veces es también un trabajo de aceptación, de entender que la manta tiene el tamaño que tiene y que a veces no nos podemos tapar todo el cuerpo. Pero bueno, eso entraremos más en profundidad a analizarlo después, porque me gustaría hacer un repasito de la semana. Supongo que me estaréis escuchando la voz, me veréis la voz que tengo más grave de lo normal, parece que tengo voz de tenor, y es que estoy saliendo ya del coronavirus, dimos positivo los 5 en casa, y bueno, ha sido una semana durita, en el sentido de que no lo he pasado como una gran enfermedad, la verdad, he pasado gripes mucho peores, pero sí que es verdad que tuve un par de días con mucho dolor de cabeza y después me dejó hecho polvo, es decir, con prácticamente pocas energías para hacer muchas cosas. Y contando que estábamos los 5 en casa y los 5 positivos, pues claro, quieras que no, hay que hacer las comidas, recoger, etcétera, etcétera, y a lo que se podía, poder avanzar alguna cosita de trabajo, ni que fuera telemática. Así que ha sido una semana un poco dura en ese sentido. Pero bueno, lo hemos cogido con tranquilidad y a pasarlo lo mejor posible. Y ahora ya estamos de salida, o sea que súper bien. Sí que haciendo un repaso de mi semana y repasando algunas cositas que quería comentaros antes de empezar, pues tenía un taller con unos alumnos de bachillerato, concretamente en el Institut El Sui de Cardedeu, que he tenido que anular precisamente por este positivo en coronavirus, y eran unos talleres que tenía muchas ganas de hacer y que espero que los podamos recuperar pronto. También tenía una formación en un institut de Parets para todo el profesorado, y también se ha cancelado, en este caso no la cancelé yo, la cancelaron ellos por la situación también de coronavirus que se está viviendo en todos los centros de primaria y de secundaria. Y también algo que me pesa mucho, pero que veo que no va a haber más remedio, me estoy negando, pero no puedo cerrar los ojos ante la realidad. Y es que no voy a poder hacer la Mitja Marató de Granollers de este domingo. Veo que no voy a llegar porque todavía estoy muy cansado, y aunque me he estado entrenando duramente para poder llegar, y concretamente el domingo pasado ya hice 18 kilómetros corriendo, no voy a llegar. Así que este objetivo que tenía planteado para este 2022, de momento veo que no lo voy a poder conseguir. Pero bueno, no voy a dejar de intentarlo. Es decir, que en cuanto me encuentre mejor, voy a seguir para poder hacer otra media maratón. Veamos dónde puedo plantear el objetivo, porque veo que para la de aquí 6 días no llego ni loco. Después también algo que era interesante comentaros es que hoy hemos tenido una reunión para preparar la presencia de Educatul en el Mobile World Congress de 2022, que es para el 28 de febrero hasta del 28 de febrero al 4 de marzo. Y como somos una startup de la Universitat Oberta de Cataluña, que estamos con ellos, pues hemos tenido una reunión para preparar cómo tenemos que organizar todo, y tenemos mucha ilusión por poder estar allí, porque sé que vamos a poder crear sinergias con muchas empresas, vamos a aprender muchísimo y vamos a intentar llevar Educatul al máximo de lugares posible. Luego también he tenido que anular también muchas visitas de psicología y logopedia, pero ya las retomamos esta semana, o sea que vamos a continuar con la actividad y con la energía que requiere esa actividad. Y bueno, antes de empezar también a tratar el tema que nos lleva al podcast de hoy, es muy importante para nosotros felicitar a una persona muy especial,
una profesional acreditada Educatul, que hizo la formación Educatul y está acreditada, y es una persona a la que admiramos profundamente todo el equipo de Educatul. Y ella es Desi Molero, que sabemos que sigues también este podcast. Así que, Desi, muchísimas felicidades por lo que has conseguido. Sabes que te consideramos una profesional como la copa de un pino. Aparte de eso, que sepáis que Desi no solamente es una gran profesional a la que conozco desde hace muchísimos años, sino que también es una madraza y también os tengo que decir que la tendríais que escuchar como canta rock, bueno, y como canta lo que le echen. Así que, Desi, muchísimas felicidades por conseguir tus objetivos profesionales y personales. Te lo mereces un montón. Caminar Quieto es un proyecto vivo sobre actualidad, psicología y educación que quiere compartir otra manera de ver la vida contando con tu colaboración. Una mirada que refleja que se puede caminar y avanzar, pero deteniéndose en el camino para disfrutarlo. Queremos fomentar el respeto por los procesos de desarrollo de toda persona. Si quieres caminar quieto o quieta con nosotros, puedes suscribirte o hacerte mecenas en caminarquieto.com. Y recuerda también que Caminar Quieto es un podcast que quiere aprender con vosotros y con vosotras. Para participar en el podcast puedes enviar tus comentarios a través de las redes sociales @caminarquieto o un audio por WhatsApp o Telegram al 651-830-626. Repito, el 651-830-626 con el +34 si nos contactáis desde fuera del Estado español. Y el tema de hoy pues nos llega a través de vuestras consultas, a través de una consulta que nos llega por WhatsApp, pero también es una necesidad que yo he podido observar en diferentes visitas y sobre todo cuando también trabajamos a partir del cuestionario Educatul, y es el sentimiento de culpa que aparece en padres y madres, sobre todo en padres y madres primerizos, pero es un sentimiento que es muy difícil quitarse de encima, y hoy lo vamos a analizar porque creo que es importante poder trabajarlo. Como os decía anteriormente, desde Educatul también es una prioridad porque, claro, si ya nos estamos sintiendo culpables por si estamos educando bien a nuestros hijos, vamos a poder repasar en qué momentos yo he detectado más que aparece ese sentimiento de culpabilidad. También os agradezco la colaboración y las ideas que me dais para poder solucionar problemas, consultas, cosas que viváis en vuestro día a día educando y que pensamos que puede ser útil para todas las personas. Y es que ese sentimiento de culpa yo he podido observar que aparece en el momento ya del embarazo. Luego aparece también en el momento de que tenemos ya al bebé y el hecho de cogerlo en brazos demasiado poco. Luego pasa por los problemas que tenemos a la hora de gestionar la lactancia materna con opiniones de todo el mundo, de todo tipo. Luego que si tenemos que hacer una reducción de jornada con el trabajo. Luego si decidimos que vaya o no vaya a una escuela de educación infantil de 0 a 3. El colecho, si la televisión, sí o no, si la llegada del móvil luego más adelante, si educamos sin violencia, de qué manera hemos querido educar, cuando dices que te gusta estar con tus hijos y pasar mucho tiempo con ellos. Es decir, de manera resumida aparecen muchísimos sentimientos contrapuestos porque sabemos que la educación es algo de lo que todo el mundo opina y pocas veces se consulta lo que la ciencia dice al respecto. Recordad que Educatul lo que intenta es eso, es poder dar la respuesta de qué es lo que la psicología como ciencia ha descubierto que educando proporciona ese bienestar, ese atender las necesidades de los niños y de las niñas, pero ojo, cuidado, también el nuestro como adultos. Y vamos a poder analizar estos diferentes apartados porque
Normalmente, y a través de la consulta que nos hicisteis llegar por WhatsApp, pues ese sentimiento de culpa normalmente aparece con los comentarios de las personas más cercanas, de los hermanos, de las hermanas, de los tíos, las tías, los abuelos, las abuelas, y normalmente se hace sin ningún tipo de ganas de hacer daño, pero hace daño. Y sobre todo cuando el bebé es pequeñito, que acaba de nacer, cuando somos primerizos, cuando tenemos tantas dudas, cuando estamos descubriendo tantas cosas, cuando se nos está abriendo un mundo tan bonito, pero también tan complicado a la vez y tan desconocido, la incertidumbre nos genera inseguridad. Y esa inseguridad, cuando se nos llena desde el exterior con comentarios, y algunos de ellos muy, muy, muy firmes, pueden llegar a ser un problema. Por eso, nosotros recomendamos que tenemos que tener una idea construida antes de tener un hijo o una hija para saber de qué manera vamos a querer educar. También con la tranquilidad de que un aspecto importante para educar es enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas que nos equivocamos, que nadie es perfecto y que la perfección no existe. Más bien al contrario, vamos a dejarnos fluir y vamos a equivocarnos sin ningún tipo de problema para luego, si nos hemos equivocado, poder pedir perdón y que nuestros hijos vean también que el error forma parte del aprendizaje y que no pasa nada y que cuando papá y mamá se equivocan, pues pueden pedir perdón, o a veces no se dan cuenta de que se equivocan y no pasa nada y podemos tener pensamientos y maneras de ver diferente. Pero esto también es importante que lo hagamos llegar a todo el mundo. Es decir, que si sois personas que veis que tenéis una persona a vuestro alrededor que está educando, tenemos que entender también que cada persona tiene su proceso y tiene su información. No sabemos nosotros nada de aquella persona que está educando como para juzgar o para sentenciar. Si nos piden la opinión, pues evidentemente la podemos dar, pero incluso es contraindicado en según qué momentos dar la opinión cuando ni tan solo se nos ha pedido. Y sobre todo si damos esa opinión de manera muy rotunda. Como decía, encontramos, yo sobre todo en consulta, me encuentro que ese sentimiento de culpa de padre o madre sobre todo aparece cuando las personas más cercanas y más queridas les están cuestionando su manera de educar. Un ejemplo pues es ejemplos típicos, que es cuando tenemos ese recién nacido que acaba de llegar al mundo, a este mundo nuevo que desconoce totalmente, y el impulso maternal, incluso también paternal, es de cogerlo en brazos y si pensamos con lógica, ese impulso es totalmente natural, es animal, es de protección, es tenerlo en brazos porque por una parte, cuando el bebé llora porque quieren que lo cojan en brazos, pues evidentemente es porque cuando está en brazos va a estar protegido de cualquier peligro. En cambio, si está solo, pues va a llorar porque se siente desprotegido. Pensar que hasta 9 meses recubierto de 36 grados y medio y de repente se encuentra a una temperatura de 20-21 grados, con suerte, y necesitan sentirse seguros. Y cuando ese impulso maternal y paternal de cogerlo en brazos, ese instinto natural de no soportar el llanto de un bebé, ¿por qué se nos hace tan insoportable el llanto de un bebé? Pues es un mecanismo fisiológico de protección, es decir, ese llanto tenemos que intentar que pare de cualquier manera, no soportamos el llanto de un bebé. Y cuando vamos a hacer ese acto de supervivencia que nos da tanta paz como es coger al bebé en brazos, y tenemos el comentario cercano de no lo cojáis tanto, se va a mal acostumbrar, se va a mal criar, pues tranquilidad, no pasa nada, no hay ningún problema porque le cojáis en brazos. Como decía el pediatra Carlos González, no hay ningún delincuente en la cárcel porque cuando eran bebés sus padres lo cogían demasiado en brazos. Así que vamos a intentar relativizar las cosas. Pero entiendo que ese sentimiento de culpa aparece cuando ves que llora y lo coges en brazos, y llora y lo coges en brazos, y llora y lo coges en brazos, y te empiezan a decir, claro, llora porque lo estás cogiendo todo el rato, lo estás malcriando, lo estás no sé qué, y ahí ya puede empezar ese sentimiento de culpa. Por eso es algo que tenemos que trabajar entre todos, y cuando una persona está educando podemos trabajarlo, hablarlo, acompañar a esa persona siempre desde un punto de vista constructivo y curioso y sobre todo
muy, muy, muy respetuoso. Y siguiendo con algunos de los temas que más sentimiento de culpa despierta a padres y a madres, sobre todo a madres, es el tema de la lactancia materna, sobre todo las madres que optan por la lactancia materna, pero ojo, también las madres que optan por no lactancia materna. Debemos respetar, debemos de entender que si una madre decide no hacer la lactancia materna por los motivos que sea, antes de juzgar y de criticar y decir lo que recomienda la OMS, etcétera, etcétera, hay que escuchar los motivos por los que eso sucede. Y es una opción. Y también la contraria, es decir, si una madre opta por lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y después hasta los 2 años continuar con la lactancia, o incluso más allá, pues también hay que respetarlo. Es cierto que si nos informamos y vemos qué es lo que se recomienda, pues la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues recomienda la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y de los 6 meses a los 2 años que continúe la lactancia materna, e incluso más allá de los 2 años continuar con la lactancia materna como complemento a la alimentación general. Pero eso es independiente, que es lo mejor o que es lo peor. Lo importante es que padre o madre pueda conformarse una idea antes de tener un hijo, pero después también tener la flexibilidad de que durante la educación y durante el desarrollo de ese bebé se pueden tomar diferentes tipos de decisiones, ¿no? Hay personas que optan por no hacer la lactancia materna pues porque hacen otro tipo de distribución a nivel profesional con la pareja, o simplemente por organización personal y decisión personal. Y es muy importante no juzgar, dejar que cada persona pueda tomar sus propias decisiones. También aparecen esos sentimientos de culpa, por mi experiencia, cuando alguien de la pareja decide tomar una reducción de jornada o, por ejemplo, incluso solicitar una excedencia del trabajo, si a nivel económico lo pueden organizar. Son cosas que yo también he podido vivir como padre de 3 hijos, y que ya Arlet, mi hija mayor, ya va a cumplir 15 años. Así que durante todo este tiempo también he podido vivir algunos de estos aspectos, concretamente con la reducción de jornada o las excedencias que en su momento pues yo también solicité la posibilidad de poder dedicar ese tiempo para la educación. Otro aspecto también que he vivido mucho es cuando una persona decide que no vaya a escuela de educación infantil de 0 a 3. Evidentemente que el trabajo que hacen las escuelas de educación infantil es tremendo, es un trabajo genial, los niños y las niñas están súper bien atendidos allí, pero cuando una familia, un padre o una madre, deciden o optan porque no vaya a la escuela de educación infantil, porque creen que es el momento de poder estar en casa, pues también tampoco es problema y no pasa nada. Pero esos típicos comentarios que llegan también de la familia e incluso de algunos profesionales de es bueno que no esté tanto tiempo con adultos, es bueno como tal, entonces eso puede generar también mucho sentimiento de culpa en personas que toman otro tipo de decisiones. Y el típico, en el que creo que hay más problema, el colecho. Con la llegada de la decisión del colecho, de dormir conjuntamente, cuando hay personas que vienen a mi consulta y me preguntan qué pueden hacer en referencia a esto, mi respuesta siempre es la misma. No hay nada ni mejor ni peor, simplemente es lo que haga sentir bien a la pareja y al niño. Evidentemente que dependiendo de las edades, pero un niño de 1 año, 2 años, 3 años, evidentemente va a dormir súper a gusto con su papá y con su mamá, se va a sentir súper protegido, va a estar súper a gusto, pero también tiene que ser algo que haga que estén a gusto los adultos, es decir, que los progenitores, la pareja o la persona que esté conviviendo con el bebé se sienta a gusto durmiendo también conjuntamente con su hijo o con su hija. Y aquí, ¿hasta qué edad nos podemos ir? Pues lo mismo, depende de lo que la familia decida.
Es verdad que no os preocupéis, que llegará un momento que tomarán la decisión de irse, aunque les queráis retener. Pero es algo que también genera mucha presión, incluso, no sé, yo mismo recuerdo cuando tuve a mi primera hija y tenía 6 meses, la pediatra nos decía que no, que no podía ser que durmiera con nosotros con 6 meses, que no, que tenía que dormir en su conita y aparte. Y claro, eso quieras que no, pues te puede generar dudas, presión y por eso también recomendamos mucho acudir a profesionales o poder informaros mucho, formaros, leer, que ese también es uno de los objetivos de Educatul, poder dar mucha información para que podamos entender que tomamos nuestras decisiones para educar y que si tomamos nuestras decisiones y que están bien fundamentadas y bien basadas en aspectos científicos y profesionales, vamos a sentir menos problemas cuando una persona de nuestro entorno nos diga que es una locura lo que estamos haciendo o que nos podamos sentir juzgados y juzgadas a la hora de poder tratar como estamos educando. También aparecen en familias que deciden que la televisión, por ejemplo, no esté presente en los lugares más importantes de la casa. Aquella presión en la que se comenta, bueno, pues tu hijo cuando vaya al cole se va a sentir un bicho raro porque todos van a estar hablando de y él no va a saber de lo que hablar, pues tampoco sucede. Y por el contrario tampoco pasa nada si deciden que puedan ver un ratito la televisión cada día. El respeto ante todo. Y eso también se sucede pues con la llegada de un móvil, con la manera de educar también, con el estilo educativo que tenemos como padre y como madre. Hay tendencias, sobre todo a las personas que sabemos que el estilo educativo que debe existir es un estilo que se llama con autoridad, que es un estilo en el que ofrecemos apoyo y control a nuestros hijos, es decir, libertad y límites, y que cuando alguien observa que estamos con la parte del apoyo, no la de los límites, sino la del apoyo, hay personas que también pueden criticar esa manera de educar y decir, lo que necesitas es caña, que le metas caña, que le pongas tal. Y eso puede descompensar y puede hacer que aparezca ese sentimiento de culpa en algún momento determinado. O también cuando alguna persona dice que le encanta estar con sus hijos, parece que educar tiene que ser algo feo y que no te tenga que gustar. Hay personas que les molesta que alguien pueda decir que es agradable estar con los hijos y pasar tiempo con ellos y educarlos y pasar buenos momentos y malos momentos. Pero vamos a ver cómo podemos liberarnos de esa culpa. Bueno, pues algunos consejos que yo os puedo dar para que os liberéis de esa culpa desde mi experiencia. En primer lugar, ver el error como algo bonito, ver el error como una manera de aprender. Equivocaos muchas veces, no pasa nada. Es decir, las expectativas que debemos tener son esas, de que nos vamos a equivocar siempre. Seas psicólogo, seas lo que seas, te vas a equivocar siempre y no siempre todo va a ser estupendo. Luego también tenemos que pensar que no estamos solos, que la educación no depende solamente de ti como madre o de ti como padre, sino que la educación es algo que depende de muchos aspectos. Vamos a quitarnos culpa de encima. También depende de la escuela, pero también depende de los medios de comunicación, depende de los cuentos que estén viendo, de la película que han visto, de los abuelos, de los tíos, de los primos, de los sobrinos, de los vecinos. Muchísimos factores afectan en la educación de un hijo. Evidentemente que padre y madre, que progenitores, es uno de los más importantes, pero quitémonos peso de encima. Es una personita que va a irse formando y va a ir formando su propio criterio y nosotros somos una parte importante de su vida. Pero no nos debemos sentir culpables por otras cosas también importantes, como sentirnos bien por nosotros mismos. A veces pensamos que cuidarnos nosotros es descuidar a nuestros hijos y decir, no, yo ya me preocuparé de mí cuando mi hijo esté bien o cuando mi hijo esté totalmente atendido. Eso nos va a generar también culpa. Entonces, pensad que si os cuidáis a vosotros y si os cuidáis a vosotras, también vais a estar cuidando
a vuestros hijos. Si tú estás bien y te vas a tomar ese café con tu amiga, si tú estás bien y te vas a hacer esa sesión de deporte que tienes tantas ganas de hacer una vez a la semana, si tú para estar bien necesitas salir de casa, irte a dar un paseo y dejar a tus hijos con sus primos, sus abuelos, no pasa nada. Tenemos que estar también atendidos, tenemos que atender a nuestras propias necesidades y eso es también atender a nuestros hijos. Y no pasa nada si alguna vez les dejamos comer chucherías, si alguna vez no tenemos ganas de hacer un juego, no tenemos ganas de hablar, no importa, tenemos que relajarnos. Así que tenemos que pasar a la acción de alguna manera para quitar nuestras culpas de encima y también pensar que no somos las únicas personas responsables de la felicidad de nuestro hijo o de nuestra hija, y entender eso también nos va a ayudar. También tener una opinión conformada, por eso recomiendo mucho que podáis leer, que yo os recomiendo muchos libros sabéis que en los diferentes podcasts de Educatul os he recomendado muchos libros en referencia a lo que estamos hablando hoy. Os recomiendo un clásico, Libertad y Límites, de Rebecca Will, de la editorial Herder. También os lo recomiendo mucho para que entendamos qué es lo que necesita un niño o una niña para poder acompañarlo de la mejor manera. Y sobre todo, si tenemos claro de qué manera lo vamos a educar y de qué manera queremos educar y también de qué manera no queremos educar, va a ser muy útil a la hora de no dar importancia a esos comentarios que nos pueden llegar de una manera más o menos agresiva que despierten esos sentimientos de culpa. Así que si tenemos claras nuestras expectativas, tenemos claro que nos vamos a equivocar, tenemos clara nuestra manera en que vamos a educar y tenemos claro de que esa manera que hemos decidido de educar la vamos a cambiar varias veces, tenéis muchísimo ganado. Bueno, pues así llegamos al final del podcast de hoy. Espero que os haya resultado interesante y ya sabéis, sobre todo, respetad mucho la manera de educar de las otras personas. Así que aquí finaliza nuestro camino de hoy. Os recuerdo que Caminar Quieto es un podcast que quiere aprender con vosotros y con vosotras y que podéis participar, como siempre, enviándome vuestras consultas y comentarios a través de las redes sociales @caminarquieto o un audio por WhatsApp o Telegram al 651 836 26 con el +34 si contactáis desde fuera del Estado español. Así que recuerda, tienes un nuevo podcast de Caminar Quieto de Educatul cada martes a partir de las 5 de la mañana. Disfruta del camino, os espero que nos veamos el próximo martes ya limpio totalmente de COVID y un beso y un abrazo. Cuidaos mucho. Caminar Quieto es un proyecto vivo sobre actualidad, psicología y educación que quiere compartir otra manera de ver la vida contando con tu colaboración. Una mirada que refleja que se puede caminar y avanzar, pero deteniéndose en el camino para disfrutarlo. Queremos fomentar el respeto por los procesos de desarrollo de toda persona. Si quieres caminar quieto o quieta con nosotros, puedes suscribirte o hacerte mecenas en caminarquieto.com.